En el caso de la ópera, que es un poco donde yo voy a platicar un poco, lo primero que yo diría es que, bueno, para que sea una ópera, y eso lo platiqué muchísimo en Indiana, este es un trabajo que yo hice con una beca Guggenheim, bueno, un proyecto que tiene muchos años que surgió con mi hermano y que de hecho es una cosa muy experimental también porque pues, no hay un guión. Si hubiera habido un libreto como tal, hubiera quizá sido mucho más fácil, pero todo se fue armando a través de una recopilación de textos sobre un mito, en este caso es el mito de Camelia la Tejana, que es de este personaje muy famoso de este corrido de los Tigres del Norte, de Contrabando y Traición, que a lo mejor todos lo conocen. Y a partir de este mito, lo que nosotros estamos haciendo es realmente los textos, toda la compilación de textos es hablar un poco de este mito. ¿Qué tan importante es este mito? Si es en realidad esta mujer existe o no. Nosotros, por ejemplo, partimos de una noticia de la revista El Alarma, que se canta en la ópera, además, se canta El Alarma tal y como sale, ¿no? En donde apareció incluso la foto de Camelia la Tejana y bueno, la pregunta era, o sea, cuando nosotros vimos esta noticia, mi hermano me dijo, pero ¿por qué no haces una ópera? Es un Salomé de la Frontera, porque además sucede que es un personaje que se suicida en unas vías del tren y entonces el tren le corta la cabeza. Y entonces mi hermano me dijo, bueno, ves que todo el verismo, toda la ópera del siglo XIX son puras tragedias, ¿por qué no vamos a una tragedia de la revista El Alarma? Me dijo, pues que el coro cante la noticia. No, es una cosa bastante experimental, bastante loca, pero a mí me divirtió muchísimo. Además, veíamos la foto así de la cabeza tirada y me dijo, Rubén, es que es Salomé, pero de la Frontera, hagámoslo. Y le dije, bueno, va, es una cosa completamente experimental, pero a mí me pareció que era una idea muy atractiva y sobre todo porque de pronto veíamos a una Camelia la Tejana llorando, estaba la foto de ella y la primera pregunta que nos hicimos mi hermano y yo es, ¿será Camelia la del corrido? ¿Existe? Y a partir de esa pregunta empezamos a encontrar que había miles de camelias, había una camelia de TV Azteca, había una entrevista de César Güemes, que ya después que yo quisiera platicar con Pablo Espinosa, porque yo quisiera saber si de verdad es ficción esa entrevista, o de verdad entrevistó a esta mujer César Güemes, es una entrevista que se publicó en La Jornada, en donde se entrevista a una mujer y esta mujer dice que fue Camelia la Tejana. Después hay una entrevista de TV Azteca que nos encontramos de otra mujer que también se decía ser Camelia la Tejana. Entonces nosotros lo que estamos haciendo es como construir este mito a través de esta compilación de textos, o sea, cómo la cultura popular interviene en la construcción de un mito, en este caso de Camelia la Tejana. Entonces, bueno, para empezar no había un libreto estrictamente hablando en el sentido tradicional de una ópera. Por otro lado, mi hermano, pues como viene también de la parte visual, él me dijo, bueno, hagamos una videópera, o sea, que la escenografía esté representada visualmente, con imágenes visuales, no necesariamente, donde supuestamente además, porque nosotros siempre lo que estamos cuestionando es qué es mito y qué es realidad, ¿no? Entonces, bueno, vamos a filmar a Ciudad Juárez, donde supuestamente suceden estos hechos, ¿no? Donde se suicida el cuate, y bueno, representemos esto visualmente, ¿no? Y juguemos con esta idea de lo que es real y no lo que es real y que la escenografía funcione a nivel teatral. Y luego hubo una relectura, sobre todo de la puesta en escena en México. Esta ópera se estrenó primero en Estados Unidos, en la Universidad de Indiana, y después se hizo en México. Ahora se va a hacer el año que entra en Long Beach Opera en Los Ángeles. Y bueno, lo interesante aquí es que cada director de escena tiene una nueva propuesta, una nueva relectura de esto. Pero bueno, cuando lo hicimos en México había una tercera narración, que es la narración escénica que propuso Mario Espinosa, ¿no? Para producir esta ópera. Yo lo que diría en el caso, por ejemplo, de una ópera, que es algo de lo que no se ha hablado y que también tiene que ver con escena y un poco para enriquecer la mesa, porque todos van hablando de cine o de teatro, entonces yo voy a hablar un poco de la ópera, que por supuesto es un trabajo en equipo por excelencia, ¿no? O sea, hay que tener una relación, en este caso, bueno, no había un dramaturgo, pero estaba mi hermano, hay una relación con el director de escena, hay una relación con el director de orquesta, con los músicos, o sea, es un trabajo realmente interdisciplinario 100%. Ahora, hay también pues, mucho cuestionamiento de qué es ópera y qué no es ópera, y sobre todo definir cuál es la ópera en el siglo XXI, ¿no? El contexto de la ópera contemporánea. Y yo recuerdo que cuando estaba escribiendo esta ópera en Indiana, tuve oportunidad de conocer a Tito Capobianco, que ha sido uno de los directores de escena de la ópera, de la ópera de Buenos Aires, del teatro en Buenos Aires, y él me decía, para que sea ópera tiene que ser sobre la voz. Si no es sobre la voz, llámale lo que quieras, trabajo escénico, trabajo interdisciplinario, pero para que sea ópera, una de las cosas más importantes es que la voz tiene que ser algo predominante.
Y sí creo que la música es algo en este sentido muy importante, ¿no? Para que sea ópera. Si no, llámale cualquier otra cosa y además, bueno, es completamente válido. Tú puedes hacer un trabajo interdisciplinario de muchas maneras, ¿no? Bueno, Steve Reich tiene una ópera y nunca canta, ni le llama ópera, ¿no? Que es The Cave, ¿no? Entonces habría que ver por qué le puso ópera, pero de acuerdo a Tito Campobianco eso no sería ópera porque no es sobre la voz. Yo sí quise hacer algo que tuviera mucho que ver con la voz, o sea, que sí, la verdad, se lucieran los cantantes. Sí estoy utilizando, obviamente, cantantes profesionales porque necesitas una emisión distinta. O cuando tienes que cantar en frente de 80 músicos con orquesta, necesitas una emisión obviamente mucho más poderosa que muchos cantantes populares no la tienen. Ahora, claro, siempre hay la opción de amplificar, pero bueno, ya es otra cosa. Si estamos hablando de una cuestión acústica, bueno, pues por razones simplemente ya empezando por volumen, y hay otras cosas también, ¿no? El registro de un cantante de ópera es mucho mayor que el registro de un cantante que no tiene una voz entrenada, ¿no? Entonces, bueno, yo, por ejemplo, sí estuve, sí, desde un principio sí había la conciencia de escribir para voces educadas y para voces, para cantantes de ópera. Entonces yo grabé un tren. ¿Por qué? Porque el tren es un elemento arquetípico de la ópera, o sea, el tren va a estar presente en la ópera. Entonces, muchas veces puedes de repente imitar el sonido del tren a nivel musical, pero yo también quería que este sonido del tren estuviera subliminalmente presente, que le diera un color muy importante. ¿Por qué? Porque muchas de las cosas, bueno, el suicidio, por ejemplo, sucede en las vías del tren, entonces para mí el tren era algo muy importante. Y otra cosa es que esta ópera también utiliza sonidos electroacústicos y todos los sonidos provienen del corrido de los Tigres del Norte, que no es reconocible, pero que para mí era muy interesante porque pues, siempre va a estar presente ese corrido, ¿no? Claro, de una manera obviamente muy subliminal y muy transformado, pero está presente. Y la música, ustedes van a ver que es realmente un corrido, por supuesto, muy estilizado, muy a mi manera de entender. Yo sí quería que los géneros de pronto, o sea, que si de repente hay una cumbia norteña, pues que sí se escuche. A veces los compositores de concierto tendemos a decir, es que ahí hay una cumbia, pero no se escucha nada porque la transformas o haces cosas muy sofisticadas y a veces estos géneros ya no son reconocibles. En este caso, yo creo que van a ser totalmente reconocibles ahorita que oiga la música, pero eso es algo también que era una intención mía, ¿no? De que, bueno, yo aquí sí quiero que si se oye una cumbia, pues que se oiga una cumbia, claro, mi versión de la cumbia. Yo rara vez hago cosas y emulaciones de cosas o arreglos, ¿no? En realidad, yo cuando trabajo, pues trato de hacer lo mío de la mejor manera posible y entiendo que el trabajo de colaboración con otra gente, si me están buscando a mí, es pues, porque están buscando mi música o porque están buscando mi lenguaje o porque está, ¿no? En realidad, de hecho, he incursionado un poco en imitación de algo, no es una imitación, es simplemente una absorción de, ¿no? de un estilo determinado.